Vuelvo a repetir, yo soy la doctora Rosana Periona Rospiglio, sí, del Hospital María Auxiliadora. Vamos a iniciar la clase. Vamos a hablar un poquito de piel. Como les decía, tengo algunos problemas de conectividad. Cuando hablamos de piel vamos a hablar sobre un órgano, o considerado muchos de órgano, donde se considera el órgano está representado por un 6 o un 7% del peso corporal. Participa en la retención de agua. Lo sensorial es parte de regular la temperatura corporal. Dentro de la anamnesis, como estamos en la parte de semiología, vamos a explicar un poquito sobre su anamnesis. ¿Qué vamos a hacer nosotros, sobre todo en la anamnesis? Vamos a observar, preguntar y ver. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar la superficie cutánea. Vamos a ver la piel, las mucosas y las faneras. Cuando faneras hablo de... Vamos a preguntar sobre todo de antecedentes familiares. Por ejemplo, hay enfermedades que van ocasionando lesiones en piel, como la neurofibromatosis. Acá tenemos una pequeña imagen que muestra esta enfermedad, que muchas veces son hereditarias. ¿Qué vamos a preguntar? Historias de viajes, historias sexuales en los pacientes o la exposición que hayan tenido, sobre todo algunos de los pacientes, a sustancias químicas de acuerdo al trabajo o la ocupación que puedan tener, ¿no? ¿Qué preguntas voy a hacer si yo veo una lesión cutánea en el paciente? Voy a preguntar sobre todo desde cuándo inicia y cuándo tiene, ¿no? Si es una lesión, desde cuándo ha empezado, se ha modificado hasta el momento que permite visitarlos a ustedes. Entonces, vamos a preguntar si esta lesión es continua, es persistente, el tiempo del inicio y sobre todo si estos síntomas que aparecen en la piel también vienen acompañados con otros síntomas que son más sistémicos. Por ejemplo, pueden tener una lesión en piel y puede tener fiebre el paciente, o puede tener una baja ponderal, una baja de peso, o acompañados de estos síntomas viene cansancio o astenia, fatiga, que va a decirme más que son lesiones que pueden ser neoplásicas. Y sobre todo es importante si el paciente ya ha tenido previo a esto, ha tenido alguna lesión, una exposición dérmica, está utilizando cremas tópicas. Muchos de los pacientes que vienen a visitarnos previamente ya han utilizado otro tipo de sustancias, ha ido al farmacéutico antes que los visiten a ustedes. Y sobre todo preguntar alergias a algún probable medicamento o alguna sustancia. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? En la inspección, ¿qué es lo que tienen ustedes que localizar? La topografía, dónde está localizado, la distribución, si es solamente en una parte o si es generalizada en todo el cuerpo, si es confluyente, si es lineal, qué aspecto tiene esa lesión. La forma, si es redondeada, ovalada, anular, circulada, vamos a encontrar. La idea de esto es que ustedes descubran la lesión cuando tienen el paciente enfrente de ustedes, ¿no? El tamaño, si es pequeño, si es grande, si delimita toda una zona. En la palpación. ¿Por qué la palpación? Porque va a permitir de que ustedes les dan bastante información, sobre todo al palpar van a tocar la textura, si esto es profundo, si se fija otras zonas. Algunas son muy profundas que llegan a delimitar hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Qué vamos a ver dentro de nosotros en la piel? Vamos a ver, por ejemplo, en la inspección. Lo normal es que la piel sea un color, es lo que dicen, rosado normal. Pero nosotros
que somos de raza mestiza, no vamos a tener un color rosadito, vamos a tener un tinte un poquito como que más amarillo, un poquito más pálido, que es propio de nuestra raza, ¿no? Pero esto vamos a ver acompañados de áreas. Vamos a ver la presencia de la melanina, que lo vamos a ver muchas veces en el rostro, por ejemplo, es que estos pigmentos están realizados en partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, en las mujeres, en los pezones, más en los genitales externos o en los orificios naturales, como por ejemplo a nivel del ano, es normal que esas zonas estén mucho más pigmentadas. Sí, disculpen, tengo problemas con el tema del audio por la conexión del internet. Eh, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Ah, ok, entonces es acercarme un poquito más al micrófono. Otra de las lesiones que vamos a ver es el albinismo. En el albinismo vamos a ver una despigmentación en el paciente. Voy a apagar un ratito mi cámara para ver si solamente puedo compartir las diapositivas. A ver, ahora sí. Vamos a ver, por ejemplo, en el albinismo vamos a ver la despigmentación total de toda la superficie, incluyendo el cabello en el paciente. El vitíligo va a ser más lesiones despigmentadas en todo el cuerpo, o sea, vamos a tener una coloración normal generalizada, pero vamos a ver como pequeñas zonas parchadas en nuestro cuerpo, que puede ser en cualquier zona. Y la palidez ya es una coloración generalizada que vamos a tener, los vamos a encontrar, por ejemplo, en los casos de la anemia. La cianosis, aquella coloración un poco azulada que nos indica niveles bajos de oxígeno. Y la rubicundez, que la vamos a ver, por ejemplo, en la poliglobulia. Pero vamos a ver también otros pigmentos. Esos pigmentos los vamos a encontrar, por ejemplo, en la ictericia. ¿Pero qué cosa es la ictericia? La ictericia no es más que esa coloración o ese tinte ictérico que lo vamos a encontrar ya cuando se acumula la bilirrubina, cuando ya es mayor a los 2 miligramos por decilitro en nuestro cuerpo. Pero ¿en dónde vamos a encontrarlos? Cuando en esos niveles van a ser muy bajitas y donde va a permitir observarlas va a ser en escleras y en mucosas. Ya cuando tiene un mayor tinte, ya se va a ver esto a nivel de la piel, pero hay que saberlo diferenciar por las personas que consumen muchos carotenos. Hemos tenido pacientes que todos los días toman jugo de zanahoria, por ejemplo. En ellos las escleras no se van a pigmentar, en ellos solamente las escleras van a pigmentar las palmas de las manos y las plantas de los pies. En ellos las escleras no van a estar pigmentadas, que es una diferencia que va a permitir tener con las personas que tienen ictericia. ¿Qué vamos a observar nosotros en la palpación, en la piel? Nosotros vamos a ver algunas características, como por ejemplo la humedad. La humedad es la hidratación que va a tener la piel. Eso lo vamos a ver por las glándulas sudoríparas. La untuosidad es cuando palpamos nosotros y vamos a sentir como una sensación de mucha grasa, es oleosa. Esto lo vamos a encontrar sobre todo en las personas que tengan mayor cantidad de glándulas sebáceas. Y la turgencia es la hidratación, que lo vamos a ver con el transcurso del tiempo. Es mucho más en los pequeños y en las personas que están hidratadas, y en las personas que van pasando los años vamos a ver menos turgencia. A veces podemos tocar solo con el pliegue a nivel del antebrazo y vamos a ver que vamos a poder palpar esa zona de hidratación. Tendría que regresar el pliegue de inmediato para saber que hay una mayor turgencia. En la elasticidad vamos a ver igualmente las zonas de los pliegues de la piel. Las vamos a soltar y vamos a ver que es mucho más elástico. Ojo, no como esa señorita que se está jalando la piel, no.
vamos a ver que la elasticidad es mucho más en niños que en adultos. Y con el transcurso del tiempo esa elasticidad va a ir disminuyendo. Pero vamos a lesiones. Hay dos tipos de lesiones. Las lesiones nosotros van a ser de dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que se van a dar en aquellos pacientes que tienen la piel sana, van a aparecer estas lesiones en piel sana. Y las secundarias se van a dar ya en zonas donde han estado lesionadas. Así, por ejemplo, en las lesiones primarias, solo para mencionar algunas, vamos a ver la mácula, la pápula, la roncha, nódulo, goma, que son lesiones que van a aparecer por alguna circunstancia, por una alergia, por una lesión. Por eso se les dice primaria, porque la piel previamente ha estado sana. En cambio, en la secundaria ya ha habido una lesión previamente de esa zona para que esta pueda aparecer. Vamos a hablar de algunas de ellas, las más importantes. Dentro de ellas estoy considerando la mácula. ¿Pero qué cosa es la mácula? Si nosotros observamos en la primera figura, vamos a ver que la mácula es una lesión plana. La característica de ellos es que no tiene bordes. Son circunscritas, que puede pigmentar la piel y no se van a palpar. Van a ser simplemente como si fueran unas manchas. Muchos de ellos los comparan como unas manchas. O a veces el paciente les dice, cuando van a sus consultorios, doctor, doctora, tengo unas manchas que me han aparecido. Son máculas. Y dentro de estas máculas también vemos las máculas vasculares, como por ejemplo, tenemos las lesiones como las telangiectasias. Las telangiectasias que va a permitir que no son más que zonas de congestión venosa. Que aparecen en algunos pacientes y que posteriormente se van a borrar y no van a dejar mayor huella, ¿no? Vamos a verlas como si fueran unas manchas. A diferencia de la pápula sí es una elevación que es circunscrita. Se caracteriza porque tiene menos de 1 centímetro de diámetro, hace un borde, hace una elevación a nivel de la lesión de la piel. Pero estas son muy pequeñas y pueden encontrarla de diferentes colores. Por ejemplo, en esa figura que van a ver va a ser de un color rojo, que es un pequeño angioma, pero puede tener otros colores, como por ejemplo blancas a los quistes de Milium en algunos niños. Otra de las lesiones son las placas, que son lesiones muy frecuentes que van a verlo en los pacientes. Estas placas se caracterizan porque sí tienen una pequeña elevación a nivel de la epidermis y se caracterizan porque son un poquito más sólidas. Las placas vienen acompañadas de lesiones que pueden ser, por ejemplo, en parches. Se caracteriza porque cuando evolucionan llegan a desaparecer totalmente. Muchos de ellas no dejan cicatrices. El ejemplo, la figura que está al costado de ella es la psoriasis. Son pacientes que traen lesiones, son placas, que son placas discernidas a nivel sobre todo de antebrazo o zonas donde no están muy expuestas al sol, pero cuando remiten, reciben su tratamiento, hasta pueden desaparecer. La vegetación es una proliferación de las papilas dérmicas, pero ¿por qué se caracteriza o cuál es la característica de ellas? Es porque son lesiones que son sobreelevadas, son enzimas de la piel, o sea, es como si fuera piel nueva que está creciendo alrededor. Así tenemos, por ejemplo, los condilomas, que son lesiones como verrucosas que aparecen a nivel de las zonas genitales. La vesícula es otra de las lesiones primarias. La vesícula es una lesión elevada, pero que tiene un contenido, a diferencia de la pápula. La vesícula sí tiene un contenido que es líquido, que la mayoría de veces puede ser seroso. La característica que tiene estas vesículas es de que tienen un tamaño muy pequeño, menos de 0.5 centímetros de diámetro.
pero pueden confluir muchos entre ellas. Por ejemplo, tenemos a las lesiones herpéticas, las que aparecen muchas veces en las comisuras labiales, la que la gente viene a su consultorio o cuando les dicen a ustedes, el primo, el amigo, le consultan, mira, algunos les van a decir, me lamió la araña. Esas lesiones, si las observamos, se caracterizan porque son lesiones muy pequeñas, son confluyentes, que pueden tener prurito y pueden doler. Es una de las características, por ejemplo, en el herpes zóster, las vesículas. En cambio, la ampolla es como si fuera una vesícula, pero de mayor tamaño. Esas son más de 0.5 centímetros de diámetro, son confluyentes y tienen mayor cantidad de líquido. En las lesiones primarias también vamos a tener los nódulos. La característica que tiene estos nódulos de que no solo coge epidermis, sino también lleva dermis y parte del hipodermis. Pero cuando nosotros lo vemos espectroscópicamente, se caracteriza más porque lo vamos a palpar más que verlo. Son lesiones un poco más profundas. Por ejemplo, tenemos ahí una figura al costado del eritema nodoso. Esas lesiones, más que verlas, se van a sentir mucho mejor al palpar. Muchas de ellas salen a nivel de los miembros inferiores en las piernas. La mama es otra de las lesiones primarias. Se caracteriza porque son nódulos, pero estos son nódulos que van cambiando. Por ejemplo, tenemos ahí el de la lepra. El de la lepra va a pasar por varios periodos. Estas gomas pueden ser duras o pueden ser blandas, que es cuando inicia, como tienen 4 periodos, en un periodo se van a reblandecer, en otros se van a poner mucho más duros y en otros se van a evacuar. Muy característicos en los pacientes lepra, que ya casi no lo vemos. Tubérculo es una lesión nodular que se caracteriza porque ya pasa la epidermis y se encuentra la dermis, que puede desaparecer de un momento a otro, puede dejar cicatriz. Ahí los vemos, por ejemplo, en los forúnculos que aparecen en la piel. Depende del manejo que nosotros le podamos dar al tubérculo, va a ocasionar cicatriz, sobre todo en aquellas personas que tienen forunculosis. La pústula es una lesión muy común, se caracteriza porque es una lesión, como está en la primera imagen, es elevada, coge parte de la epidermis, la dermis, y se caracteriza porque estas tienen un contenido, pústula, viene de pus. Entonces, dentro de ellas vamos a encontrar un contenido. A diferencia de las vesículas son lesiones que tienen un contenido seroso. La pústula tiene más un contenido purulento y se caracteriza, por ejemplo, en los pacientes que tienen el acné, en los acnés severos, son los acnés infectados, o en la psoriasis, como les indiqué en unas diapositivas anteriores, pero son psoriasis pustulosas, que no solo van a venir en placas, sino también van a tener un contenido. Y muchos de ellos sí va a dejar cicatrices. Aquí cambiamos un poquito el tema y nos vamos a las lesiones secundarias. Entonces, haciendo un pequeño repaso, nosotros hablamos de las lesiones primarias, ¿verdad? Las lesiones primarias se van a dar en zonas sanas, en donde no ha habido ninguna intervención de parte de algún traumatismo, alguna enfermedad, una infección, no ha habido nada. En las lesiones secundarias, en cambio, ya tenemos daños o zonas en la piel. Por ejemplo, dentro de las lesiones secundarias vamos a tener las escamas. ¿Y qué son las escamas? Son esas laminillas que salen de la capa córnea, que tenemos a nivel del estrato de la piel. Ustedes sabían que nosotros producimos millones de escamas y cuando nos levantamos vamos a dejarlas esos en la cama, en las sábanas, en los almohadones, que es parte de la generación de la piel, en realidad.
Estas pueden ser secas, pero vamos a ver en algunas enfermedades mucho mejor estas escamas. Por ejemplo, en las secas vamos a ver la psoriasis. La psoriasis, que es una enfermedad que no solamente placas, que puede tener contenido pustuloso, sino que se va a caracterizar porque cuando ustedes vean un paciente con psoriasis, al momento de tocarlo van a sentir que desprende gran cantidad, son escamas mucho más gruesas y mucho más grandes. Y tenemos el otro tipo de escamas, esas son las secas. Las húmedas, en los casos de algunas enfermedades, como por ejemplo la cistiosis. En la cistiosis van a ver que es algo generalizado, que les llaman a las personas pescado. Esas son un poquito más húmedas, por ejemplo. En las erosiones, son lesiones que ya tienen pérdida de la epidermis. Por ejemplo, una erosión es si yo voy caminando y de repente, no sé, me topo con algo que pueda ocasionar algo de punto romo que simplemente me ocasione una pequeña lesión a nivel de la piel, pero que no sea profundo. Es solamente la parte de la epidermis. Eso es una erosión. Es como si fuera quitar la pequeña parte de la zona del epidermis, pero sin ser profundas. Y estas no llegan a dejar cicatrices porque solamente cogen la parte de la piel y son muy superficiales. En las lesiones secundarias también están consideradas las úlceras. En cambio, las úlceras sí son soluciones de continuidad que pueden ser profundas porque cogen las primeras zonas de la piel, cogen la epidermis, cogen la dermis y, por ejemplo, en la figura que tienen a su costado es una úlcera en un pie diabético. Es muy común las úlceras en estos pacientes porque son pacientes que perdieron sensibilidad y hemos tenido pacientes que se han quemado a las 8 de la mañana y recién se han dado cuenta 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? O pacientes que han pisado un clavo y de repente se les fue haciendo una herida y no se fueron dando cuenta y esa herida se fue ulcerando, se fue necrosando alrededor. Son pacientes que tienen neuropatía diabética, ya no sienten, porque no sienten ni cuando se queman, que son los casos más severos, ni tampoco cuando han pisado objetos punzantes o muy filudos, ¿no? Y cuando la ulceración, eso es cuando las úlceras es en piel, pero cuando las úlceras son en mucosas se llaman aftas. Otra de las lesiones que tenemos es la costra. En la costra no es más que la lesión que se produce porque tuvimos una herida y esa herida pudo secretar líquido seroso que acompañado con esa parte de la sangre y es más que todo la formación de una capa que es mucho más dura, que va a proteger la parte de la epidermis o la zona de la lesión. La cicatriz es la reparación que vamos a tener en el tejido. Y ahí con respecto a las cicatrices vamos a ver diferentes tipos de cicatrices. Por ejemplo, hay pacientes que tienen lesiones, que tienen piel que son muy, muy gruesas, que son las famosas cicatriz queloides, entonces son hipertróficas, tienen mayor formación de tejido queloide, colágeno, que se va a permitir endurecer, entonces va a dejar una lesión sobreelevada a nivel de la piel. Muchos habrán tenido alguna herida y en algunos de ustedes la reparación de la piel ha sido una nueva formación de piel, pero más dura, y delimita la zona que se hizo daño, ¿no? Otra de las lesiones que observamos son las ronchas, que es muy común, yo creo que la mayoría de ustedes la ha visto, son lesiones de bordes elevados, pero son sobre todo debido a edema de la dermis, ¿no?
Es muy común en la urticaria, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen algún tipo de dermatitis, que han tenido contacto con sustancias químicas y en las zonas se van a producir los famosos sabones, los que le dicen, los que mal llamado abones, ¿no? Porque no es más que un edema que se va a formar, no del epidermis, sino a nivel de la dermis. Es un poco más profundo, es por eso que cuando nosotros palpamos esas lesiones, las vamos a tocar sobre elevadas. Damos el tratamiento inmediato, antihistamínicos, y esto va a ir disminuyendo en las lesiones. La liquenificación es más que todo un engrosamiento de la epidermis y algunas veces puede ser parte de la dermis. Por ejemplo, en aquellos pacientes que les hablo de las dermatitis, pero no las agudas, como por ejemplo la de las ronchas, sino dermatitis crónica, son pacientes que debido al rascado que ya presentan continuamente, estos pacientes van a hacer de que esta piel pueda tener un engrosamiento mayor. Así como muestra esa figura que está en la parte inferior, es un paciente que, por ejemplo, ya se ha formado una piel un poco más gruesa debido a que ha tenido, se ha rascado constantemente. Estos pacientes pueden hacer, inclusive se les ve como si fuera parte de la piel elevada. Los vamos a ver mucho en las zonas donde ha ocurrido esas lesiones, por ejemplo, zonas de pliegues a nivel del cuello, a veces por debajo de las mamas, en las regiones inguinales. En esas partes vamos a ver mucho la liquenificación. Ahora hablemos un poquito de las faneras. Dentro de las faneras vamos a considerar nosotros el pelo. ¿Y qué cosa es el pelo? Bueno, es parte de la invaginación de la epidermis que va creciendo, tiene partes, el pelo tiene una cutícula. Cuando hablamos de tipos, vamos a hablar de 3 tipos. Del lanugo, que es el pequeño pelito que va a presentar el feto y que se va a desprender antes del parto. Van a observar algunos bebés al momento del nacimiento que van a tener, son vellos muy delgados, que van a tener estos pacientitos y se van a ir desprendiendo, algunos antes del parto, otros algunas semanas después del parto, ¿no? En donde vamos a ver, posteriormente vamos a tener el vello. El vello va a reemplazar el lanugo y eso se va a dar en el transcurso del tiempo a medida que vamos nosotros teniendo desarrollos. Y el pelo terminal ya es lo que vamos a ver más adelante, es lo que tenemos ahora, ¿no? El pelo grueso, el pelo duro, largo. Vamos a tener así ya formado la barba, el cabello, las cejas, las pestañas, el pelo axilar y el pelo púbico. Cuando hablamos de color y contextura, vamos a ver los diferentes tipos de cabello. Por supuesto, el cabello natural, no el cabello teñido, ¿no? No vamos a ver las diferentes tinciones de colorantes que se colocan. Vamos a ver el verdadero cabello de cada persona, ¿no? Que sea natural. Y sobre todo la textura, muchos de ellos, algunos van a ser delgados, otros van a ser quebradizos, y va a depender, porque va a depender mucho, por ejemplo, de las enfermedades. Así, por ejemplo, en la textura o en la composición de los cabellos quebradizos que vamos a ver, es, por ejemplo, los pacientes que tienen dermatitis seborreica, o pacientes que tienen micosis alrededor del cabello. Es muy común esa textura de quebradiza que vamos a observar. Y a veces lo único que tenemos que hacer es simplemente con la mano ligeramente coger los folículos pilosos, irnos hasta la parte de la cabecita, coger los folículos pilosos y jalar ligeramente, y vamos a ver que muchas veces tenemos cabello en la mano.
Dentro de las características que podamos ver en el pelo, vamos a ver, por ejemplo, algunas como calvicie, que es la ausencia total del pelo. La alopecia, que está en la imagen derecha, vamos a ver, es la ausencia de cabello, pero viene a ser, esta es la alopecia areata, porque areata o en parches, donde vamos a ver pequeñas zonas de ausencia de cabello, muchas de ellas por enfermedades, como micosis, por ejemplo. Y el extremo de ellas es el hirsutismo, que vamos a ver en algunas mujeres, vamos a ver algunas mujeres presencia de barba o por lo general el varón tiene el vello romboidal y la mujer tiene el vello triangular. Y vamos a ver otras situaciones donde la mujer les vamos a ver características masculinas. Enfermedades como cuáles en los ovarios poliquísticos, que es muy común en los síndromes metabólicos. Otra de las maneras que vamos a ver van a ser las uñas. ¿Pero qué son las uñas? Son estructuras epidérmicas que son muy modificadas. ¿Y cuál es la función que tienen ellas? Es la de proteger las falanges distales. Aquí, como vemos en esa figura, vamos a observar partes de la uña. Va a tener un pliegue, va a tener una cutícula, va a tener la lúnula, que es en la parte distal de la uña. Se caracterizan porque tienen que tener buena resistencia, el color debe ser un color rosado, que van a tener por la oxigenación que podamos brindarle. En los pacientes, recuerden que tienen anemias, van a ser unas uñas más pálidas, pero no solamente lo va a dar la parte sistémica, sino también lo va a dar algunas enfermedades, como por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, las diferentes enfermedades como la onicomicosis, mano, pie, boca, vamos a verla así. Y el crecimiento va a ser lento. A diferencia del cabello, las uñas van a crecer mucho más rápido. El pelo va a crecer 1 centímetro por mes, por ejemplo. En cambio, las uñas, el crecimiento es mucho más rápido. Por eso es que tenemos que estar cortándonos las uñas. Vamos a ver algunas alteraciones a nivel de las uñas. Por ejemplo, en la primera imagen que vamos a ver, la onicolisis. ¿Qué cosa es la onicolisis? Vamos a ver nosotros dos segmentos en la uña. El segmento distal, que está dado por la parte del crecimiento de la uña hacia afuera, y la parte proximal es la que está pegadita a la zona, a la falange distal. La onicolisis se caracteriza, a ver, no sé si aquí vamos a rayar un poquito con mi lápiz. La onicolisis se caracteriza, a ver, esta es la parte distal y esta es la parte proximal. La onicolisis se va a caracterizar porque va a tener la separación distal de la uña. ¿En quiénes vamos a ver, por ejemplo? En el embarazo, ¿por qué? Porque vamos a tener déficits en la nutrición, tenemos que tener mayor consumo, pero la uña también consume parte de nuestra nutrición, entonces vamos a ver ese despegue o estas famosas uñas quebradizas que se van a producir en las zonas distales, ¿no? A diferencia de la onicomadesis se caracteriza porque hay desprendimiento en la parte proximal. Es muy común en las enfermedades en los niños, mano, pie, boca. No todos los niños les van a hacer, pero algunos sí. Van a tener un desprendimiento de la parte proximal. A ver, vamos a señalar. De la parte proximal de las uñas. ¿Qué cosa es la platoniquia? Son las famosas uñas planas. Son las uñas planas que van a surgir muchas veces por un déficit nutricional. La coiloniquia se caracteriza porque estas son unas uñas cóncavas. Son las famosas uñas en cuchara. Y esto nos indica, cuando vemos una uña en cuchara, nos indica un déficit de hierro. Son pacientes que tienen anemias ferropénicas severas, en donde vamos a ver destrucción uñal. Y poco a poco, estas uñas que por lo general van a ser un poco convexas, se van a ir haciendo planas y después se van haciendo como en cuchara, como excavadas.
Vemos mucho esto en las anemias ferropénicas. Y la onicomicosis son las lesiones producidas por los hongos, ¿no? Que puede tener destrucción proximal o distal, dependiendo dónde coja el hongo. Aquí les hablaba de las uñas en vidrio de reloj. Esta se caracteriza porque son más convexas. ¿Y qué nos indica las uñas en vidrio de reloj? Es la hipoxia tisular, es la hipoxia crónica. Vamos a ver mucho en pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen bronquitis crónica, pacientes que están en la sierra, acompañados muchos de ellos con dedos en palillos de tambor, que ya lo vamos a hacer en el segmento respiratorio. La onicofagia, que se produce porque algunos comen las uñas, que se pueden comer las uñas por ansiedad o por el embarazo, que a veces ocurre. La onicorexis son las uñas frágiles que vamos a ver. Se caracterizan porque son las famosas uñas partidas, son irregulares. Y estos surcos transversales de BU, esos surcos transversales también son vistos en manos, pie, bocas, donde van a ver solamente unas lesiones que son como lineales, pero son transversales. Esas son las líneas de BU que se producen antes de la fase de la onicomadesis que puede tener los niñitos con mano, pie, boca. Ahora, no solamente hay alteraciones en la forma, sino también alteraciones en el tamaño y también alteraciones en el número. La anoniquia, ¿qué cosa es la anoniquia? Es la ausencia de uña. O sea, ese niño o esa niña no nace con una uña o lo pierde, a veces por accidentes que he visto bastante, donde trabajan en carpintería, pierden y solamente queda la zona de la piel. No vuelve a crecer más la uña porque ocasionó que hubo destrucción a nivel proximal donde produce el crecimiento de la uña, ¿no? Y algunos que es congénito. La poiloniquia, en cambio, es cuando hay dos o más uñas en un solo dedo. En la alteración de tamaño vamos a ver la microniquia y la macroniquia. La microniquia es cuando nos crece una uña muy pequeñita en todo un dedo grande. Y la macroniquia, que se va a ver que es rara, que es congénita también, se van a ver uñas de gran tamaño. Y la onicoatrofia, que puede ser cualquiera de ellas, pero hay una destrucción total, tanto de la zona proximal y distal de la uña. Hablemos un poquito del tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo se va a encontrar entre las dos zonas del tejido conectivo. ¿Cuál es su función principal? No es que estemos gorditos, no. Nos va a servir como termorregulador. Por eso nos dice que los gorditos van a sentir más calor, es cierto. Nos van a dar la función no solamente del calor, ellos van a sentir, su temperatura corporal va a ser en ellos un poco mayor, sino también que va a hacer las zonas como de ablandamiento. La distribución normal tiene que ser armónico en todo nuestro cuerpo. Está aumentado en la obesidad, que ya vamos a tener una clase posterior para ver los diferentes tipos de obesidad que vamos a tener. Pero cuando el tejido celular subcutáneo es llevado o se tiene algún tipo de infección, va a ocasionar esa infección en el tejido celular subcutáneo, vamos a llamarlo celulitis. Que la celulitis puede ser de manera generalizada o puede distribuirse en una zona, pero cuando ya esta celulitis es mucho más localizada, es un poco más grande, como la fibra que tenemos acá, que está al costado del pie, eso se llama flemón, es una celulitis más localizada. Y el acceso ya es cuando hay una colección purulenta que tiene las características de los signos de flogosis, calor, dolor, rubor, y tiene una colección, a eso le llamamos acceso. Pero ese acceso es una infección en el tejido celular subcutáneo. Y la paniculitis sectal es más en el eritema nodoso. Vemos ahí, por ejemplo, cuando
tenemos la distribución de líquido más en algunas zonas. Tenemos, por ejemplo, por los casos de hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia o la albúmina permite regular dónde va a nivel de nuestro cuerpo, dónde va mayor cantidad de agua. Cuando tenemos menos de albúmina, vamos a tener los edemas, o vamos a tener, por ejemplo, en los casos de linfedemas, donde va a ocasionar que el agua se puede ir a ciertas zonas, y por lo general las zonas de declive, por ejemplo, en los pies. En esta imagen vamos a ver un edema a nivel de los miembros inferiores. Ahí no es colección, ahí es una colección de líquido. En las otras son infecciones, ¿no? Más de contenido purulento. Hablemos un poquito de la mama. Cuando hablamos de la mama, vamos a hablar de un órgano que tiene un tejido glandular y fibroso. Está mucho más desarrollada en las gestantes o en las mamás que dan de lactar. Vamos a ver que también es un órgano que tiene conductos galactófaros que van a desembocar en el pezón. O sea, ya nosotros las mujeres ya venimos preparadas para que estos conductos galactóforos se puedan desarrollar durante la gestación, y al final de cuando ya tenemos el producto, va a permitir la lactancia. ¿Quién tiene más grasa, el hombre o la mujer? La mujer, porque en las mamas es donde vamos a tener mayor contenido de grasa. Pero luego esta grasa, cuando ya llegamos a una edad proclive, después de la menopausia, esa grasa, ese tejido glandular se va a convertir en grasa. ¿Qué vamos a preguntar nosotros en la mama? Es muy importante la historia familiar que podamos tener. Y acá hay algo muy importante. Mama es la primera causa de neoplasia que tenemos nosotras las mujeres. Entonces, es muy importante preguntar la historia médica familiar, si previo a esto mamá, tía, o abuela tuvieron antecedente de cáncer de mama. Pero también tenemos las enfermedades benignas, que son los fibroadenomas. Es muy importante la exposición y la relación. Preguntar si, por ejemplo, esa paciente estuvo bajando, no sé, a veces tenemos, en nuestro caso que somos médicos, exposición a radiaciones, ¿no? Y es muy importante y tiene que ver relacionada, y en este cuadro les pongo el crecimiento que se va dando de la mujer en el transcurso del tiempo con las edades, de cómo va creciendo la mama. Ahora, ojo, podemos encontrar mujeres de 30, 40 años con problemas congénitos, con alguna alteración congénita, donde no vamos a observar una mama desarrollada, y en algunos solamente vamos a encontrar pezones nada más. Tratar de, cuando hacemos la anamnesis, preguntar, es parte de la historia ginecológica, preguntar si esa mama no desarrolló, si esa paciente mujer menstruó o tuvo hijos. Es muy importante. Hemos encontrado Klinefelter y otras situaciones en algunos pacientes que nunca han menstruado o han tenido amenorreas primarias, ¿no? En esta imagen les pongo los cuadrantes que tenemos de la mama, las partes superiores que vamos a observar. Aquí, a ver. Vamos a observar las mamas. Estos son los cuadrantes superiores, los cuadrantes externo e interno superiores, y abajo los cuadrantes externo e interno inferiores. Es muy importante realizarse la palpación. Nosotros las mujeres tenemos que realizarnos las palpaciones de la mama. Así podemos saber si tenemos ganglios inflamados o tenemos pequeños tumores, que pueden ser fibroadenomas o pueden ser tumoraciones que con el tiempo se puedan malignizar. Es muy importante hacernos las revisiones mensuales de la mama, y todo acompañado con la historia ginecológica en los pacientes, ¿no? Hablemos un poquito de avitaminosis. Al hablar de avitaminosis vamos a hablar de dos tipos de vitamina, las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro de las liposolubles vamos a tener
las vitaminas A, D, K, y dentro de las hidrosolubles vamos a tener todas las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Entonces vamos a revisarlas. Dentro de las vitaminas solubles, acá nos acordamos cuando sus mamás le decían coman sus frutas, coman sus verduras, coman sus carnes, coman su yogur y los que no comieron lamentablemente o no crecieron o no tuvieron el desarrollo adecuado. Entonces vamos a hablar acá un poquito de la
Les voy a agradecer si no rayan las diapositivas, por favor. Ya falta poco para acabar. Tengo, como les decía, algunos problemas en la conexión del internet. A ver, ya falta poco. Para retomar lo que estábamos conversando, vamos a hablar de las vitaminas liposolubles. Dentro de las vitaminas liposolubles vamos a tener la vitamina A. En la vitamina A, la vitamina A, ¿para qué nos sirve? Nos sirve como antioxidante. No solo no sé, ¿en dónde la vamos a encontrar? Por ejemplo, la vamos a encontrar en las zanahorias, el tomate, los huevos, las grasas, como por ejemplo la mantequilla. No solo nos sirve como antioxidante, sino también nos permite favorecer la síntesis del colágeno, hay desarrollo y mantenimiento del epitelio, pero sobre todo cuando hablamos de vitaminosis, ¿qué vamos a tener o qué vamos a observar? Ven las figuras que están en el borde inferior, nos va a producir seroftalmia. La seroftalmia que va a ser una alteración a nivel ocular. Y vamos a ver mucho hiperkeratosis. O sea, aquel paciente que vaya a su consultorio diga que tiene imposibilidad o dificultad en la visión y que adicionalmente le encuentre hiperkeratosis, que, que son lesiones que van a tener a nivel de la piel, o retraso de desarrollo en el crecimiento, sospechen mucho de las vitaminas A. ¿Dónde vamos a ver? La vitaminosis lo vamos a encontrar mucho en las zonas de la sierra. Yo me acuerdo mucho cuando hice mi serum y fui a la zona de la sierra. Lamentablemente hay falta de presencia de alimentos que son indispensables. Por ejemplo, allá no comían mantequilla, el uso de ellos es manteca. Entonces sí podía haber déficit de algunas vitaminas, sobre todo a nivel de los niños, y ya en adultos era mucho más notorio. Vamos a ver pérdidas de apetito, disminución en la epitelización o disminución en el colágeno, no van a sentir la piel más tersa, aquellas personas que tanto se fijan en la belleza. Y sobre todo te va a ayudar, les voy a agradecer, si su manito no aparece, les voy a agradecer, por favor, que ya falta poquito para acabar. A nivel de la vitamina D, que es otra de las vitaminas que vamos a tener, va a permitir, la vitamina D, recuerden que es la vitamina D de calcio, va a permitir, sí, por favor, compórtense, va a permitir la absorción intestinal del calcio. Pero ¿qué va a ocasionar? Vamos a ver la figura que tenemos en la parte de abajo. Vamos a ver el déficit de vitamina D, vamos a encontrar el raquitismo, vamos a encontrar la osteomalacia y sobre todo la hipocalcemia. Estos pacientes van a venir con alteraciones a nivel del sistema esquelético. Vemos mucho, por ejemplo, en los países como en África, y no solamente en África, vamos a ver en algunos países subdesarrollados como el de nosotros, que vamos a encontrar en algunas zonas de la sierra raquitismo. ¿Por qué? Por la falta de consumos de huevo, queso, leche. No crean que todos estos productos lo tenemos en casa todos los días y los van a encontrar en todas las regiones. Hay zonas o regiones muy pobres que no cuentan con estos alimentos. Dentro de la vitamina E, que también actúa, que sobre todo es el que tiene mayor poder antioxidante, va a ayudar sobre todo en la parte inflamatoria. Es la parte que va a permitir formar, es una de las vitaminas que ingresa en la formación de glóbulos rojos. Y también ayuda al organismo a que utilicemos la vitamina K. Pero ¿qué ocasiona su ausencia? Tenemos esa imagen en la parte de abajo donde vamos a ver ese niño en silla de ruedas, las famosas distrofias musculares. Tenemos, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne o las anemias hemolíticas o fallos a nivel reproductivo, por ejemplo, dentro de las ausencias de la vitamina E. La K es importante porque ayuda para la coagulopatía y la hemostasia. Cuando nosotros no comemos o no vemos en parte de los alimentos, ¿y dónde los tienen la K? Recuerden que la K está en todos los alimentos de tallo y verdes. Por eso en los pacientes
pacientes que nosotros anticoagulamos o que damos warfarina, evitamos dar alimentos con vitamina K. ¿Dónde los vamos a tener? En brócoli, en las lechugas, apio, perejil, en todos los alimentos verdes. Las vitaminas hidrosolubles. Dentro de las vitaminas hidrosolubles vamos a tener nosotros la vitamina C. ¿Cuál es la función de esta vitamina? Va a permitir actuar a nivel de la absorción del hierro. Por eso en los pacientes que tienen anemia, sobre todo anemia ferropénica, se les dice que esas tabletitas sean ingeridas con un jugo de naranja. Y también son inmunoestimuladoras. Pero ¿qué nos va a ocasionar su ausencia? Nos va a ocasionar, por ejemplo, su déficit, ausencia o retraso en la cicatrización, equimosis, la famosa gingivitis o el famoso escorbuto, como lo llaman. Va a tener una piel más reseca y descamativa. Ahora hablemos ya del complejo B, que es un poco más amplio, pero tiene casi todas las mismas funciones. Este complejo B actúa como cofactor. ¿Qué significa? Que es un ayudante para llegar a... Son coenzimas que actúan como coayudantes, sobre todo para la piel. ¿Sobre todo en qué? En las curaciones de heridas. Tenemos así la vitamina, la tiamina, que la ausencia nos va a producir, por ejemplo, el famoso beriberi, el síndrome de Wernicke. En aquellos pacientes que toman mucho o los pacientes alcohólicos crónicos nos van a llegar con deterioro de conciencia. Ellos nos llegan con la encefalopatía de Wernicke. Tenemos que darle tiamina para que pueda pasar su proceso. En estos que tenemos la riboflavina, su ausencia nos va a ocasionar lesiones bucales, como por ejemplo dermatitis, vamos a ver queratosis en algunos de ellos. Tanto la B3 como la B5 va a producir deposiciones líquidas, diarreas. El paciente va a decirles que tiene episodios de diarrea, pero vamos a ver en aquel paciente que no se alimenta mucho, ¿no? Aquel paciente que es vegano exclusivamente o aquel paciente de que no come ciertos alimentos, en ellos preguntar algún tipo de síntoma que puedan tener, ¿no? Y dentro del complejo B, ya para acabar, vamos a ver las otras vitaminas como la piridoxina, que va a producir, su ausencia va a producir una dermatitis o una glositis. ¿Qué es una glositis? Es la despapilización que tiene a nivel de la lengua. Vamos a encontrar zonas despapiladas con cambio de gusto, de sabor. En la biotina vamos a ver la anorexia. Sobre todo, en la B9 también vamos a ver glositis y diarrea y vamos a ver retrasos en el crecimiento, pero vamos a ver también úlceras orales a nivel de estos pacientes. Y en la cianocobalamina vamos a ver las famosas anemias megaloblásticas, que estas anemias megaloblásticas se van a caracterizar porque el paciente va a venir con astenia, va a venir con cansancio, va a venir con ataxia, porque esta anemia megaloblástica va a afectar a los cordones posteriores. Entonces van a ver un paciente que está caminando con un disturbio, una alteración que se les da en la marcha, además que lo van a ver pálido. Y no es que yo le dé su sulfato ferroso, sino voy a darle vitamina B12 para poder contribuir. Muchos de ellos ya quedan de por vida con esta vitamina B12, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Como les decía,